Bien, mis hermanos, pastores, siervos del Señor, bueno, como Instituto Teológico del Salvador estamos muy contentos de que se haya dado también esta oportunidad de poder tratar estos temas, ¿ya? Con esta perspectiva, ¿ya? Enfatizando en lo ministerial, ¿ya? La mayoría de los que llegan acá, ¿no es cierto?, son tanto pastores, evangelistas, ¿no es cierto?, o ayudantes, a lo mejor, ¿no es cierto?, de sus pastores, o cercanos a ellos. Entonces, teníamos que tratar esto, enfatizar un poquito más para que se pueda hacer la obra de Dios de mejor manera. Entonces, son muy importantes estos ministerios, ¿no es cierto?, exponernos al ministerio apostólico, al ministerio profético, al ministerio del evangelista, ¿no es cierto?, al ministerio del pastor y al ministerio del maestro. Es muy importante exponerse a esos 5 ministerios. El día de ayer hicimos bastante apologética, defensa sobre esos 5 ministerios, porque ha habido mucha polémica. Lamentablemente muchos se han informado, ¿no es cierto?, por internet y han tomado la otra fuente que es contraria a esto, ¿ya? Nosotros somos una misión en la cual nosotros tenemos como presidente al apóstol Aldo Soto. Amén. ¿Cuánto lo aman? Amén. Amén. ¿Cuánto lo respetan? Amén. Es muy importante en la verdad, ¿no es cierto? Ellos son los que van a llevar a eso a una profundidad mayor. Usted alguna vez escuche a un predicador aliancista, bautista, su mensaje va a ser muy ordenado, ¿ya?, por la liturgia, ¿ya?, pero no tiene la profundidad del espíritu. Amén. Sí. Amén. El otro mensaje puede ser desordenado, sin homilética, hermano, con muchos errores, pero tiene la profundidad del espíritu. Amén. Esa es la gran diferencia. Gran diferencia, hermano, ¿ya? Entonces, lo natural tiene un techo, lo del espíritu no tiene. Amén. No hay limitación en el espíritu. Entonces, mis hermanos, por eso, antes de accesar al lugar santo, están estos 5 ministerios. Estos 5 ministerios son los que nos llevan más allá. Amén. Entonces, aprendimos que hay que entrar por la puerta, no por la ventana. Hay una sola puerta. Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta. Están ahí en Juan los 7 yo soy. Amén. Y hay que entrar por la puerta. ¿Cuántos han entrado por la puerta? Amén. ¿Cuántos ya han tenido un encuentro glorioso y maravilloso con Jesús? Amén. Y lo primero que nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, al entrar por la puerta es ¿cuál? El altar de... ¿ah? El altar de bronce. Diga de bronce. ¿Ya? Porque simboliza el juicio. Amén. El juicio de Dios. ¿Ya? Que representa la cruz. Amén. Y en una palabra, usted la sella, la oración. Amén. Diga la oración. Lo primero que tiene que conocer una persona que se convierta a Cristo, ¿no es cierto?, es que hay que llevarlo a la oración. Y uno de los primeros hombres que tuve, hermano, que me llevó al Evangelio, hermano, yo como consumía ciertas sustancias, no dormía los fines de semana. Y el primer día, ya como a las 9 de la noche, yo tenía un poco de sueño. Me fui a acostar y al ratito, como a las 2 de la mañana, en medio de un temporal grande, hermano, nos había concedido carta el pastor Bernardo y con la pastora Anita, nos concedió la carta para yo poder salir en las cruzadas, recién convertido, hermano. Y nos mandó, hermano, a Chiloé, llegamos a parar en la casa de una hermana bautista. Imagínense, todo siempre fue de esta manera, desde el inicio. Ella decía, pero ¿cómo él? ¿Cuánto tiene convertido? El evangelista dijo, un día. ¿Cómo va? No es de Dios, ¿cómo va a andar un día? Y me vio que como a las 9 de la noche yo me estaba quedando dormido. Me trató, como hermano, me dijo, hijito, ¿tienes sueño? Anda a acostarte. Me fui a acostar. Primera noche, hermano, durmiendo después de mucho tiempo, hermano. Porque para mí todos los días eran iguales, ¿ya? No había diferencia de día, de semana, ni año, ¿ya? Y estaba durmiendo mi primer día. Dios restaurando mi vida. Y a eso a las 3 de la mañana el evangelista me va a despertar. Y veo los rayos, unas ventanas grandotas como esta, una casa, hermano, como en un cerro.
Y los rayos, yo pensé que era la policía, hermano. Yo dije, algo quedó por ahí. Ya, porque entraban así. Y él me va y me dice, levántate, levántate. Y así, yo dije, al suelo, y amo cadena, pero dime quién. Te buscan, te buscan. Ya no tienen rodeado, ya. Pero yo me decía, pero déjame, cállate. ¿Quién era nada contigo? Entonces fuimos a cierto lado, estábamos ahí, agachaditos. El Señor quiere hablar contigo. Mi primera noche me llevó a la oración. ¿Sabes hasta qué hora oramos? Hasta la mañana. Hasta la mañana. El primer día que yo iba a dormir, vigilia de oración, hasta la mañana. Y en la mañana saquémosle una foto con la hermana. El hombre lo usaba fuertemente y poderosamente Dios, pero nadie sabía que no dormía por la noche. ¿No? Era muy inquieto. ¿Ya? Y me llevó a la oración. Y en el día, hermano, cuando me decía, ya, arrodíllate, ora, y me escapo la espalda, una mano a la espalda, otra a la cabeza. ¿Ya? Era como esa autoaflicción que te hace. ¿Ya? Y cuando ya veía que uno agarraba vuelo, te soltaba. Aleluya. Y la primera cruzada, con todas las iglesias evangélicas hay en Quillón, aliancista, bautista, metodista, no estoy. Y él tenía una cosa, vamos a ir a la oración, pero no lo vamos a parar de la oración hasta que descienda el fuego de Dios. Y el fuego de Dios podía demorar muchas veces bajar. Los aliancistas no lo querían ver más. El primer día estaban que le entregaban la llave de la ciudad, pero después de eso lo único que quería es que desapareciera el evangelista, hermano. Entonces a una persona tiene que llevarlo a la oración, al altar. Amén, a que muera la carne, muere el hombre viejo, la mujer vieja, ¿no es cierto? Y recién ahí, porque a veces, ¿no es cierto?, usted cuando ha comido alguna carne para el 18 o para Navidad, usted se compra su carnecita y a veces le ha salido dura. Amén, muy dura, y está como elástico, parece Firestone, Goodyear, no sé qué, ¿ya? Está como un neumático, está dura, le falta cocción, ¿ya? Por eso algunos, ¿no es cierto?, la martillan, ¿ya? Para que quede blando el bistec, ¿ya? Y usted que predica a veces ha notado por qué cuesta tanto a veces predicar, rebota. Yo a veces me ha tocado predicar más de una vez en un día, en diferentes lugares. Y la diferencia es abismante en un lugar que en otro lugar. Amén. Es muy difícil, muy distinto. En algunos lugares muy liviano, mucha libertad. Entonces nosotros a veces queremos que la gente reciba la palabra, ¿no es cierto? Porque el lavacro, la fuente de bronce, ¿no es cierto?, representa la palabra. No podemos ir a la palabra así nomás. Amén. Por eso es tan importante la oración ante la palabra. El que coordina tiene que ser una persona de mucha sensibilidad, ya, porque eso se perdió. Antes no había tanto estudio, pero el coordinador era un buen coordinador y sabía pasar el momento exacto al predicador. Amén. Amén. Entonces, no cualquiera, porque ¿y por qué sucedía eso? Escúchame bien. Porque el que coordinaba ayunaba. El que coordinaba se preparaba durante toda una semana. Entonces llegaba sensible a las cosas de Dios y sabía en qué momento exacto pasar al predicador, y el predicador, ¿no es cierto?, llegaba ahí con la palabra efectivamente, ¿ya? Y no estaba tan duro el ambiente. Amén. Por eso pégale un codacito al de al lado, parece que te están hablando. ¿Ya? Entonces hay que ir a la palabra, ¿no es cierto?, ahí en el lavacro, en la fuente de bronce, nos habla de la santidad. Diga santidad. ¿Ya? Y ya, ¿no es cierto?, en el altar habíamos también conocido el poder de la sangre. ¿Ya? Y cuando llegamos a otra puerta, la verdad, ¿no es cierto?, ya estamos listos para accesar a lo otro. Los 5 ministerios nos van a llevar a algo mucho más profundo. Amén. Y hermanos, de esta manera nosotros vamos a ver que de esa forma nosotros, ¿no es cierto?, vemos que había 3 clases de creyentes y de ministros de atrio o de patio. ¿Ya? Hay que dejar de dar vueltas por el patio. Amén. En el patio llegaba la gente común. Hay que dejar de ser un creyente común. Amén. Un ministro común.
Porque todavía se ven pastores que dicen, no, si lo mío, pásame una guitarrita nomás. No, usted fue llamado a la oración y la palabra. Y si no es bueno en eso, estudie, prepárese, perfecciones en eso. Esas son sus dos principales funciones de un pastor y una pastora. Amén. Y de esa manera, hermano, algunos dicen, no, si lo mío es la coordinación. No, no es la coordinación. Amén. Entonces, de esta manera, tenemos que dejar de ser, ¿no es cierto?, personas que demos vueltas por el atrio, exponernos a estos 5 ministerios para que entremos al lugar santo, el lugar de la alabanza. Este es el lugar de la oración. Amén. Y así vamos accesando, vamos pasando a otro nivel. Amén. Entonces cada uno de los que está acá sabe cuál es su nivel, en qué nivel ha estado fluyendo. Amén. Pero en Dios siempre hay más. Amén. Siempre hay más. Entonces, de esta manera, hermano, nosotros vemos que estamos llegando al lugar santo. Diga lugar santo. Y los santos, ¿no es cierto? Un hombre o una mujer que ha sido llamado al ministerio ha sido santificado, ha sido apartado por Dios, porque ha sido impactado por la presencia de Dios. Amén. Y Dios lo declara santo y lo aparta. Por eso dijo, apartarme, ¿no es cierto?, a Bernabé y a Saulo. Amén. Lo santificó. Y el que es santificado, el que es llamado, apartado, tiene que dedicarse a las cosas de Dios. Amén. Y de esa manera nosotros eso es lo que estamos haciendo ahora, nos estamos dedicando a las cosas de Dios. Y estos ministerios te van a llevar allá adentro. Lo primero que tú vas a encontrar a la izquierda es el candelero. A la derecha, los panes de la proposición o de la presencia. Y al frente, el altar de oro o del incienso. Amén. Póngase en pie. Vamos a orar. ¿Usted ha escuchado hablar de la oración contemplativa? ¿Ha escuchado? ¿Sabe que hay distintos tipos de oración? Hay muchas clases de oración. Y un candelero de oro puro, labrado a martillo, será el candelero, sus pies, sus caños, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, y saldrán 6 brazos de sus lados, ¿no es cierto? 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. Amén. Entonces vemos que ese es el candelero, candelabro o la menorá. Amén. Ahí están estas 3 cosas, nos encontramos en el lugar santo. Dejamos atrás el bronce y ahora todo es oro. Amén. El bronce habla de juicio. El oro no habla de la divinidad del Señor. Amén. Se da cuenta que el cambio es drástico, es dramático, es grande. Amén. Ahora moverse en estas dimensiones del Espíritu, en el lugar santo. Amén. Entonces, de esa forma, vamos viendo que al entrar a ese lugar con el primer elemento que nos encontramos es con el candelabro, candelero o la menorá. Amén. Y el candelero, bueno, estaba formado por una columna central de oro y de ella, ¿no es cierto?, procedían 3 brazos a cada lado y con el del centro, ¿no es cierto?, formaban 7, ¿no es cierto? Y eso habla de perfección, diga perfección. Recuerden que los 5 ministerios están para perfeccionar a los santos. Amén. Somos santos, pero estamos en proceso de perfección. Amén. Y eso quiere decir que nosotros, así como estamos ahora, más rato vamos a estar mejor. Amén. Y tenemos que llegar a ese punto porque el Espíritu Santo está decidido de llevarnos a la perfección hasta que tengamos el encuentro glorioso con Cristo en las nubes. Amén. Entonces, dentro de las cosas que se destacan del candelero es que era una sola pieza y lo más importante, escúcheme bien, que era labrado a martillo. En nuestro lenguaje pentecostal hablamos de labrado a hacha, ¿ya? Pero este era labrado a martillo, ¿ya? Y era de oro puro, ¿ya? Y a nosotros siempre nos han predicado por años del alfarero y el barro, amén. Pero aquí estamos hablando que Dios le dio la capacidad, la unción a Bezaleel y a Yola, ¿no es cierto?, para trabajar no solamente las maderas, sino los metales.
Y a este metal tuvieron que empezar a dar de martillazo para darle la forma. Amén. Entonces cada brazo constaba de 3 cálices a modo de forma de flor de almendro, con su globo, con sus lirios, y remataban los 7 brazos en 7 lámparas que debían arder día y noche. Amén. Diga día y noche. Día y noche. Amén. Eso es muy importante. Tal como decía el apóstol, nada de que hace 20 años era fuego y ahora no, puro humo. Amén. Porque algunos dicen que usted no me conoció como era la danza y ahora no, me quedo dormido en el culto. Amén. Entonces, hermano, tiene que ser constante, una sola línea. Acuérdense que hablamos mucho de equilibrio. Amén. Entonces, según los datos bíblicos, se sabe que para el candelero o candelabro se utilizó un talento de oro equivalente aproximadamente a 57 kilos de peso en oro puro. Y Dios le dio la sabiduría, la ciencia, la inteligencia, la gracia a Bezalel y a Balac para que trabajara, ¿no es cierto? El candelero, Bezalel, significa a la sombra de Dios. Vemos que era hijo de Uri, de la tribu de Judá, y Dios lo dotó de esa sabiduría y de esa extraordinaria habilidad para labrar el oro, para labrar otros metales, ¿no es cierto? Y las maderas. Amén. Entonces, de esa manera vamos viendo, ¿no es cierto?, cuán importante era este candelero o candelabro. Ahí se me pasó un poquito, voy a retrocederla. Entonces, ahí vemos que era de una sola pieza y labrado a martillo de oro puro. Amén. Y ellos tenían la función, ¿no es cierto?, ahí de estar, ¿no es cierto?, constantemente atendiendo eso. Dijimos que afuera, en el atrio, ¿no es cierto?, la luz que había era la luz natural, la luz del día, la luz del sol. Amén. En el atrio no había cobertura, no había techo. Amén. Y nosotros tenemos que dejar de ser ministros, hombres y mujeres de Dios creyentes, ¿no es cierto?, sin cobertura y pasar a ser gente con cobertura. Gente que da cuenta. El pastor Daniel a mí nunca me pidió cuentas a mi hermano, pero yo lo primero que hacía, llegar a Yanquihue, iba a su casa y le contaba dónde había estado, qué había hecho, ¿no es cierto?, cuál era, ¿no es cierto?, en este caso, el estado ministerial de mi vida. Amén. Es muy importante estar sometido. Amén. Hay personas que de repente van a dar avisos, dicen, le vengo a avisar, pastor, que voy para tal lado. Y otro viene y dice, le vengo a pedir permiso, pastor. ¿Ya? Es una gran diferencia. Entonces, el que viene a dar aviso, bueno, vaya nomás, porque ¿ya? Dice, no viene a buscar permiso. Y si viene a buscar permiso y si no le dan, no se enoje. ¿Ya? Porque algunos van a pedir permiso, pero quieren que siempre le digan que sí. Si le dicen que no, se enoja. ¿Amén? Entonces todo esto lo aprendemos aquí, ¿no es cierto?, en el candelero, a estar ya, ¿no es cierto?, cubierto, ¿no es cierto?, sometido. Amén. Es muy importante. Una de las primeras cosas que aprendí con el pastor Daniel Celedón era que si una persona, hermano, dice que obedece a Dios, al Dios invisible, y no obedece a alguien visible, amén, raro que vaya a obedecer a alguien que no ve, hermano. Amén. Amén. Entonces tenemos que estar sujetos los unos a los otros. Amén. Y de esa manera vemos que en el lugar santo, la única luz que había en ese lugar era la del candelero. Amén. Entonces, escúcheme bien, en una palabra nosotros podemos decir que el candelero significa iluminación. Diga, iluminación. Relaciónelo con revelación. Amén. Revelación. Cuando usted ya comienza a fluir, una cosa es conocer estas cosas, pero otra cosa es fluir en esto. Amén. Que haya, ¿no es cierto?, profundidad de palabra, ¿no es cierto?, cuando usted expone, predica o exhorta, ¿no es cierto?, a la congregación. Amén. Y de esa manera, hermano, nosotros vamos viendo que, ¿no es cierto?, es tipo de la divinidad. El oro habla de la divinidad, habla de la deidad de Cristo. Amén. Entonces vemos que de ahí, ¿no es cierto?, nacen, ¿no es cierto?, los 7 brazos. Amén. Imagínense el artesano de que de una sola pieza tuvo que hacer todo eso. La habilidad que tuvo, la precisión para darle, ¿no es cierto?, cada uno de los toques a ese candelero.
candelero o candelabro. Amén. Entonces, era, como le decía, labrado, ¿no es cierto?, a martillo. Amén. Entonces, eso es muy, muy importante, ¿no es cierto?, entender ese proceso. Amén, que vamos a estar hablando un ratito más. Y de esta forma, vemos que, hermano, el candelero o candelabro es tipo de la iglesia. Diga, tipo de la iglesia. Usted lo ve ahí en Apocalipsis 1:20, dice el misterio, que es el secreto de las 7 estrellas que ha visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Entonces, usted ve que el mismo pasaje de Apocalipsis le da la interpretación, porque es un libro abierto. Amén. Amén. Es un libro abierto. Para nosotros ya no es un secreto. Para nosotros ya no es un misterio. Amén. El misterio solamente lo pueden conocer los integrantes de la familia. Y usted es integrante de la familia de Dios. No sé cuántos integrantes de la familia de Dios hay acá. ¿Ya? Por eso el Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, ¿no es cierto?, y nuestro mayor maestro, nos va enseñando que las 7 estrellas son los ángeles. Los ángeles son los pastores de las iglesias. Amén. Eso aprendimos, que Dios cuando trata, ¿no es cierto?, no con el creyente común, sino con el pastor. Amén. Es muy importante. Hay iglesias, hay muchos tipos de gobiernos de iglesias. ¿Ya? Está el pastor asalariado, que le pagan. Y ahí la iglesia, ¿no es cierto?, dicen, queremos un pastor. Y van a aparecer varios pastores que van a estar varios días con ellos, le van a estar predicando. Y después dicen que venga el otro, van a venir unos 3, unos 5, según la cantidad de miembros que tenga esa iglesia y la capacidad económica que tenga para contratar uno, y después ellos van a escoger uno. Amén. Y aunque se convierta uno hoy día, el pastor está por detrás de ese uno que se convirtió. El último. Amén. Y si hay algo que recoger, bueno, que lo recoja el pastor, para eso le pagamos. Pero no es así en el lado de Dios. Porque las 7 iglesias se infiltraron mucho en los nicolaitas, conquistaron el pueblo. Amén. Y por eso le hablaba ayer de la Odisea. Amén. El gobierno del pueblo. A veces la congregación quiere mandar, hermano. Amén. Pero Dios para eso colocó un pastor, colocó una pastora. Amén. Para que gobierne. Ellos les dio gobierno. Amén. Amén. Se fueron los amén. ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos viendo, hermano, que la iglesia tiene que ser digna de esparcir el evangelio. Eso significa que la iglesia tiene que vivir, escúchame bien, separada del mundo. Amén. Porque realmente nos podemos parecer tanto al mundo que el del mundo va a venir a la iglesia y no vaya ninguna diferencia. Amén. Entonces, la iglesia, escúchame bien, tiene que tener un mensaje claro que dar. Por eso todo predicador, no importa de los 5 ministerios que sea, ¿no es cierto?, tiene que predicar lo que entiende y lo que sabe. No predique nunca ningún tema que usted no maneja. Por eso la recomendación de Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque de esa manera, ¿no es cierto?, te ayudarás a ti mismo y a los que te oyeren. Porque si tú no tienes claro algo, te vas a confundir tú y van a confundir toda la gente. Y hoy día se da mucho esto, hermano, que se ha pensado y se cree que la iglesia, el púlpito, hermano, es como un restaurante, ¿no es cierto?, de tenedor abierto, donde tú comes lo que quieres. Amén. Pero en la iglesia se come lo que Dios nos da. Amén. Esto es un pan, esto es una comida que Dios nos da. Y no es al gusto del cliente, porque hoy día la gente dice, bueno, no me gusta aquí, simplemente me voy a otro lado. Amén. Pero los ministerios, escúchame bien, los 5 ministerios están para la edificación del cuerpo de Cristo, para que estemos arraigados, una palabra que usa mucho el apóstol Pablo en toda su epístola. Es decir, que si tú llegaste de otra misión a esta misión, aquí te estableces, aquí echas raíces y raíces profundas. El mismo apóstol Pablo enseñó, hermano, a Tito, que después de 1 o 2, ¿no es cierto?, ya no hay más. Porque si usted sabe de planta, cuando se trasplanta mucho una planta, después ya no pega.
se mueren. Y la recomendación apostólica de Pablo al pastor Tito es decir, no, ni siquiera pierdas tiempo, deséchalo. Amén, porque no va a pegar. Amén. Es muy importante echar raíces profundas. Arráiguese en las cosas de Dios. Amén. Es muy importante. Y si usted tiene pensado, tiene ese dardo en su cabeza de moverse de esta misión, sépalo que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando usted se separa de un cuerpo, supongamos traemos aquí a una persona y le cortamos sus brazos, ¿qué le va a causar al cuerpo? Dolor. Sépalo que cuando cruce esa idea por su mente, venga ese dardo del infierno, que usted se vaya de esta misión, sepa que eso va a traer dolor al cuerpo del Señor. Amén. Sépalo. Entonces, si se llega a ir, va a irse con conocimiento. Amén. Entonces usted rechace ese dardo en el nombre poderoso del Señor. Levante su mano derecha y diga fuertemente conmigo, diga, todo dardo del enemigo de separación del cuerpo de Cristo, lo echamos por tierra, lo congregamos, los hacemos pedazos en el nombre poderoso del Señor. Amén. Es muy importante eso, hermano. Entonces, nos damos cuenta, hermano, que si el mensaje no es claro, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que significa la cruz, a lo que significa, ¿no es cierto?, recibir a Cristo, el seguir a Cristo, el estar separado del mundo, el estar identificado con Cristo en su muerte y vivir en comunión con Cristo permanentemente, ¿no es cierto?, eso tiene que ser totalmente claro, muy claro, hermano, ¿ya? El problema es que si predicas de esa manera te van a quedar pocos amigos. Te vas a quedar con poquitos si predicas de esa manera. Amén. Por eso, en algunos lugares que manejan mucho el tema de crecimiento, ¿ya? Mega iglesia, de 1000 hacia arriba, ¿ya? El asunto es no tratar algunos temas porque se pueden enojar algunos. Porque los que más diezman se pueden amenazar y pueden decir, si sigue hablando de eso me voy a ir. Pero Jesús nos enseña en Juan capítulo 6 que cuando Él predicó de identificarse con su sacrificio y comer su carne, ¿no es cierto?, y beber su sangre, ¿no es cierto?, el número había crecido mucho. El dueño de la iglesia, el que fundó la iglesia, ¿ya? Muchos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Se enojaron por ese tema. El capítulo 6 es muy largo y Él se enojó mucho. Y nosotros vemos, hermanos, que en ese momento, escúchame bien, Él no salió detrás de nadie. Porque todo es enseñanza. Él era maestro y Él sabía que todo era enseñanza. ¿Por qué? Porque los discípulos en esa etapa solamente observaban. Y si Él salía, decía, hermanito, por favor no te vayas, conversémosla, pactemos, arreglémosla, hagamos un contrato, un trato, un retrato. ¿Ya? Él sabía que los discípulos iban a sacar en conclusión, en el puro pensamiento, que era fácil torcerle las manos al Señor. Amén. Y al Señor no se le puede hacer eso. Ni lo intente. Amén. Él es todo o nada. Amén. Amén. Y si no, no hay trato. Ustedes vean el joven rico. Amén. Hubieron muchas personas que quisieron poner sus condiciones y él no las aceptó. Amén. Tiene que ser una entrega incondicional al Señor. Amén. Algunos cuando oran dicen, Señor, si tú me das esto, yo te voy a hacer esto. Pero a los sentados mejor. No le podemos poner condiciones. Amén. Porque todo esto es por amor. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo, lo mayor, lo más preciado, lo de más valor, Él nos dio. Y nosotros también tenemos que dar lo de más valor. Amén. Excelencia en todas nuestras cosas, adoración, ¿no es cierto?, mensajes, exaltación al Señor. ¿A su nombre? Entonces, mis hermanos, se han omitido muchos mensajes, desde hablar del pecado, hablar del infierno, hablar, ¿no es cierto?, de muchos otros temas. En muchas iglesias se enseña que no hay que hablar mucho del Espíritu Santo, ni de los dones del Espíritu Santo, ni nada de eso. Pero la Biblia es clara y dice, no apaguéis el Espíritu. Así que, fuera los bomberos. Amén. Amén.
ningún bombero acá. Amén. Entonces, nosotros vemos que si esto no se anuncia o no se vive, hermano, vamos a estar produciendo hombres y mujeres sin fibra espiritual. Y para eso la enseñanza es fundamental. ¿Cuántos hombres y mujeres enseñables hay en este lugar? Amén. Amén. Miren cuántos hay. No son todos. Una de las cualidades mayores, por allá atrás, ¿hay alguien que es enseñable por allá atrás? No todos tampoco. Es difícil este tema. Hermano, cuando uno como niño va a la escuela, como dijo una vez la pastora Ruth, uno no va porque le gusta, sino porque es su deber. Amén. La gran comisión dice, ir y hacer discípulos. Amén. A veces la entrada al evangelio, cuando tú entraste al atrio, a lo mejor no pasaste al altar, no moriste. Tienes que volver a entrar. La Biblia nos aclara bien cómo se entra. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecado. Y nosotros a veces hemos consentido esas cosas porque a muchos ¿no es cierto?, lo bautizamos porque estamos en el sur por el frío, en el verano, cuando haya solcito. Amén. Y nos falta el pastor que pregunta este año, ¿cuántos quieren bautizarse? Mala pregunta, porque no es opcional. Y nos falta el que dice, ¿sabe, pastor? Este año no me voy a bautizar, el otro año quizá. ¿Cómo está entrando ese hermano, esa hermana? Mal. Porque la Biblia dice, arrepentíos y bautícese. O sea, si bíblicamente era en la misma hora que se convertía, se le bautizaba. Amén. Y escúchame bien, y no importaba la hora que era. Cuando Pablo y Silas, ¿no es cierto?, fueron metidos, ¿no es cierto?, ahí en el calabozo, y fueron en el cepo, y cantaban himnos al Señor, ¿no es cierto?, alabando al Señor, Dios envió liberación, ¿no es cierto?, las cadenas de los presos se soltaron, los muros se vinieron abajo, ¿no es cierto?, y el carcelero se iba a matar, ¿no es cierto? Escúcheme bien, en medio de la alabanza, en medio, ¿no es cierto?, del poder de Dios, en medio de la liberación de Dios, si alguien puede ver esa puerta, por favor, en medio de eso, hermano, nosotros vemos que Satanás estaba actuando y él se iba a matar con la espada. Y Pablo le habló y le dijo, no te hagas ningún daño. La iglesia tiene que ser clara en hablarle a alguien. Si tú ves que alguien va camino al abismo, tú tienes que decirle, ¡hey, deténgase, pare! No lo haga. Porque muchas veces callamos, ese es nuestro mayor problema. Y Pablo le habló y le dijo una cosa, todos estamos aquí, la iglesia todavía está acá, en este mundo, en esta tierra. Hay esperanza para el hombre sin Dios. Amén. Porque estamos acá. Usted está acá. Entonces, mis hermanos, el dardo que había mandado Satanás al carcelero de Filipos, ¿cuál era? Que todos habían arrancado. Y Pablo le dijo, no es así, todos estamos aquí. Y lo había tratado muy mal y después vemos que lo trató muy bien. Y el terremoto, ¿no es cierto? Porque Pablo y Silas más o menos, ¿a qué hora cantaban? A la medianoche. Entonces a este lo estuvieron bautizando como a la 1, a las 2 de la mañana. ¿Escuchaste bien? Así que ándate preparando para estar bautizando. Y ojalá que no sea en un río con mucha corriente. Va a ser enviado rápidamente. Entonces hay iglesias bautistas que a veces le dan un curso de 6 meses para ver si es candidato al bautismo. Imagínate. Se da cuenta que esas cosas son doctrina de hombres. En la Biblia usted no va a encontrar cursos, hermano, ¿ya?, de bautismo. ¿Ya? Nada. Era inmediatamente, hermano. ¿Ya? Porque como dicen algunos, después la cosa se enfría. ¿Amén? ¿Cuántos entendieron eso? Amén. ¿Ya? Entonces, la iglesia, hermano, tiene que ser clara en eso, hermano, ¿ya?
en la enseñanza, llevarlos rápidamente. El que entra de esa manera rápidamente, ¿no es cierto?, se arrepiente, se bautiza, ¿no es cierto? Ese hombre, esa mujer tiene probabilidades de ser, no sé, enseñable. ¿Ya? Por ejemplo, usted como pastor, usted tiene que saber eso. Los libros de sabiduría le van a ayudar. ¿Cuáles son los libros de sabiduría? Nómbramelo. Aparte de ese, ¿cuál más? Y dele. Job, ¿qué más? Salmos, ¿qué más? ¿Ya? Proverbios, ¿qué más? ¿Ah? ¿Qué dijo? ¿Ah? Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares es como el lugar santísimo, porque es el cantar de los cantares, o sea, el mejor de todos los cantos. Entonces, esos libros de sabiduría te enseñan mucho, es sabiduría práctica para saber cantar con la gente. Cuando algún día tú lo estudies, tú no puedes leer los libros de sabiduría como lees toda la Biblia. Tú no puedes leer la ley como lees los libros de sabiduría. No se leen de la misma manera. ¿Te enseñaron eso? Los proverbios se leen de a un versículo. Y no todo el capítulo, ni varios versículos. Y el propósito es que tú te aprendas uno. Y ese uno lo vivas. Y cuando te lo aprendiste y lo vives, vayas al segundo. ¿Está bien enseñado eso? Entonces eso es muy importante, porque ese libro te va a enseñar que si una persona no es enseñable o educable, y tú le dices algo, como pastor, le dices, a ver hermano, venga para acá, te voy a llamar la atención, capaz que te pegue. ¿Sí? Porque es muy importante, hermano, que tú llegues al nivel de ser corregible. ¿Me escuchaste bien? Diga corregible. Diga, debo ser enseñable y corregible. Así que a lo mejor dicen que más rato el propietario va a llamar a alguno. Esto con experiencia al tiro, ¿no? Y usted tiene que ser corregible. Apolos era un hombre, hermano, que predicaba mejor que el apóstol Pablo. Él manejaba la oratoria. Y tenía un mensaje atrasado. Predicaba bien, pero con un mensaje atrasado. Y apareció, ¿no es cierto?, dos personas, Aquilas y Priscila. Y lo llamaron aparte, eran con mucha sabiduría, ¿ya? Lo llamaron aparte, no lo hicieron en público, ¿no es cierto?, y le enseñaron mejor, ¿no es cierto?, el tema, como que lo actualizaron, ¿ya? Y de esa manera, él, vemos que nos dijo, ¿y qué me van a enseñar ustedes? Porque algunos hablan así, hermano, ¿ya? ¿Qué me vais a enseñar vos así? ¿Ya? Sino que él se fue enseñable, diga enseñable. Se dejó enseñar y después predicó mucho mejor. Si usted se deja enseñar como pastor, como pastora, usted va a predicar mucho mejor. Amén. Tiene que saber recibir la enseñanza. ¿Cuántos están recibiendo todo esto? Solamente lo que están recibiendo. Otros no. ¿Ya? Le queda un largo trecho. Muy largo el camino. ¿Ya? Pero es muy importante. ¿Ya? Entonces, la enseñanza tiene que ser clara y tiene que presentar a un Cristo pleno. ¿Ya? No las bendiciones primero, sino la cruz primero. Amén. No el bienestar primero, sino la santidad primero. Porque muchas veces, ¿no es cierto?, se están yendo mucho por las añadiduras. Pero Dios fue claro que había que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. En pocas palabras, eso significa cómo funcionan las cosas de Dios. Aprender a cómo funciona algo. Amén. Y esto nos enseña también, hermano, que la iglesia tiene que producir santos, porque la santidad es esencial en las cosas de Dios. Tiene que producir siervos, hermano, porque si no los produce, fracasa. Amén. El mundo está en tinieblas. Amén. Y solamente la iglesia, a través de la palabra, puede brillar y revelar a Cristo Jesús. Amén. Entonces, es importante que haya palabra, ¿no es cierto?, en la iglesia. Es muy importante. Hoy día en muchos lugares hay como, no sé, como una vida light, como que se ha llevado todas las cosas del mundo, se ha llevado hasta el culto.
De repente yo estaba en otro lugar, en otras misiones, donde dicen tiene 5 minutos. O a veces ya, bueno, predique 6 minutos. Porque quieren irse lo más rápido. Y ellos se sorprenden a veces de estas cosas que hacemos nosotros, que estamos tantas horas escuchando el mensaje, ¿no? ¿Ya? Pero se han puesto muy livianos en ese tema. Recuerden que la iglesia de los hechos perseveraba en la doctrina de los apóstoles. La doctrina significa la enseñanza. Amén. Amén. Perseveraba significa que eran cargantes e insistentes. El primer pilar era la enseñanza. Amén. La iglesia se dejaba enseñar. Usted tiene que dejarse enseñar. Amén. Entonces, por eso todo esto nos enseña, ¿no es cierto?, el candelero, que es tipo de la iglesia. Amén. Y por eso vemos ahí en Apocalipsis, en la iglesia de Éfeso, que dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa iglesia, hermano, fue una tremenda iglesia. ¿Ya? Y nosotros, hermanos, no tenemos que permitir que nos ocurra lo que pasó con la iglesia de Éfeso. Pablo la fundó con 12 hombres. O sea, tiene que haber sido muy silenciosa esa iglesia. Amén. No sé cuánto entendieron. Amén. No había ni una mujer. No había niños. Tiene que haber sido aburrida esa iglesia. ¿Ya? Y yo he escuchado gente que no acepta cosas del Espíritu Santo o no cree en el Espíritu Santo, pero es raro la respuesta que le dieron al apóstol Pablo cuando ellos dijeron: ¿no es cierto? No sabemos, ¿no es cierto?, quién es el Espíritu Santo, para qué se usa. No tenía ni idea. Y Dios lo usó poderosamente. Éfeso llegó a ser una iglesia muy estratégica. Amén. Muy estratégica. Ahí, hermano, estuvo el apóstol Pablo, el que la fundó. Amén. Estuvo Timoteo, estuvo Apolo, estuvo el apóstol Juan, el del Apocalipsis. Todos esos estuvieron. O sea, esa iglesia, hermano, se daba el lujo de tener los mejores predicadores, hermano. Imagínense a los que ellos pudieran escuchar. Llegaron a un nivel de discernimiento muy grande, hermano. ¿Ya? Llegaron a un nivel muy alto. ¿Ya? Pero lamentablemente, ¿no es cierto?, perdieron ese tema que es el primer amor. Cuando alguien habla de otro y dice que este anda en su primer amor, por eso es así, feo que lo diga alguien, hermano, porque eso está demostrando que esa persona ya perdió su primer amor, y eso nunca tenemos que perderlo. Amén. Es muy triste que este Dios, que es amor, no es que tenga amor, es amor. ¿Ya? Es muy triste. Ojalá que usted no viva esa situación de amar a alguien que no se deja amar. En el matrimonio, cuando alguien vive eso, es muy complicado. Cuando tiene una esposa o un esposo que lo aman a montones, pero no se deja amar. ¿Ya? Le toman la mano y le pegan un rasguñón. Y en la noche le quieren abrazar y va a tu codazo. Eso es como es como unos erizos, hermano. Una noche muy fría, estos dos erizos, el frío era tremendo, entonces decidieron juntarse para poder calentarse, porque hasta la Biblia dice que dos, ¿no es cierto?, mejores que uno, porque se pueden calentar. Así que esos dos se decidieron juntar. Ya dijo: juntémonos, porque ya sabían que podían morir de frío. Entonces se montaron los dos erizos, y por más que se acomodaron por todos los lados: oye, déjate de pinchar, no, que no me pinchas. Ya se fueron enojados cada uno para su lado, murieron de frío, hermano. No pudieron relacionarse, es difícil, hermano. ¿Ya? Una de las cosas más complicadas que existe en la vida. Amén. ¿Quién no se ha acostado bien y se levantaba así de malas pulgas? Nadie, hermano. Yo el único, hermano. Qué tremendo usted, hermano. Déjeme tocarlo. ¿Ya? Entonces, hermano, Pablo le dice, ¿no es cierto?, eso: recuerda. Eso es una de las cosas más importantes. Vuelve a hacer las primeras cosas, ¿no es cierto? Y lo ve que Pablo lo ve como una caída. Y por eso lo llama al arrepentimiento, que tenga que llamar a la iglesia al arrepentimiento, hermano. ¿Ya? Y ya en las primeras obras, ¿no es cierto? Porque si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero. ¿Ya? Ese candelero ha andado por muchos lados en la historia.
lo tuvieron los judíos. Pasó por Antioquía. Ha ido a muchos lugares, ¿no? ¿Ya? Estuvo en Éfeso. ¿Ya? Y, ¿no es cierto?, un tiempo muy largo, ¿no es cierto?, después de un tiempo de oscurantismo, casi, hermano, más o menos 10 siglos, la iglesia entró en el oscurantismo, que significa que dejó la palabra, la iglesia perdió la palabra y lo llevaron hasta la adoración de demonios. Se llenó de estatuas, los santos aparecieron, les predicaban en latín, no tenían idea de qué era, le vendían terreno en el cielo, imagínense, ahí en cualquier terreno, se hicieron multimillonarios los curas, ¿no? Y después, hermano, ¿no es cierto?, con Gutenberg, con la imprenta, con Lutero, ¿no es cierto?, vino una reforma y la palabra volvió al pueblo. Amén. Y de esa manera, ¿no es cierto?, después nos llegó la Biblia en nuestro propio lenguaje y todos la empezaron a estudiar y dijeron, no, lo que nos decían no era así. Porque la verdad nos hace libre. Amén. Amén. Entonces usted tiene que amar la palabra, la verdad. El apóstol enfatizó mucho en este libro porque los misioneros tienen grandes problemas cuando van, ¿no es cierto?, al mundo musulmán. Los radicales, ¿sabe qué dicen? Lo mismo que decía el pastor Aldo, yo lo estoy enfatizando solamente un poquito de respetar más este libro. Los musulmanes radicales dicen, hay que matar a esos cristianos, hay que dinamitarlos, hay que meterle una bomba. Así dicen ellos. Ni siquiera su libro sagrado, dice, lo tratan como sagrado. Ellos jamás, de los jamases, en su libro sagrado van a colocar algo encima. Escúchame bien. Su libro sagrado nunca lo colocan en un nivel más bajo que la cintura. Nunca lo van a encontrar como a ese nivel, o en el suelo. Nunca. Por eso dice, hay que matarlo por eso. ¿Eh? Y ellos dicen, ¿quién se ofrece para ir ahí a esa convención de San José? Lleno de dinamita. Y hermano, es muy importante porque ellos cuesta mucho entender. Ellos dicen, cuando nosotros oramos varias veces en el día, sáquenlo una foto. Y cuando ustedes oran, todos no oran. Amén. Y ellos donde los pillan, en la carretera, en cualquier lugar, cierran el negocio, todo. Amén. Donde sea, ¿no? La devoción que tienen. ¿Ya? Entonces es tremendo. Entonces, de esa manera, hermano, yo quería decir esto de este candelero que ha pasado por muchos lados. Alemania lo tuvo un buen tiempo, pero después pasó a los ingleses. ¿No es cierto? Los americanos lo tuvieron por bastante tiempo, hermano. Pero hoy día está entre medio de los latinos. Amén. Amén. ¿Cuánto dan la gloria al Señor por eso? Todos los anuncios en el mundo empezaron a hablar hace muchas décadas atrás, hermano, que era América. Así hablaban los profetas, América. Y después América del Sur. ¿Ya? Y así se fue. Y al final era Chile. Y después de Chile era el sur de Chile. Y nosotros estamos acá, ahí la estoy pensando. Si predico o no predico, imagínense. ¿Ya? Amén. Entonces, el candelero o candelabro también, hermano, es tipo de la palabra. Porque ese salmo que dice, la exposición de tus palabras alumbra. Amén. Hace entender a los simples. Eso es muy importante. Quiero que vayamos un ratito cortito a Efesios. Efesios es una carta muy fundamental. Esto nos habla de cómo nació la iglesia, pero Efesios nos dice cómo debe ser la iglesia para Dios y para con los hombres. Y Efesios trae muchas oraciones. En la Biblia hay muchas oraciones que están ahí como modelo para que nosotros la usemos en nuestras oraciones. Amén. Pablo era un hombre que creía mucho en la oración. Y aquí hay una oración tremenda que él hizo hace más de 2000 años. El hombre que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, 3 epístolas, en el capítulo 1, en el verso 15, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, escúcheme bien, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Lo que enseñaba el apóstol de orar
por cada miembro de la iglesia, de orar por cada pastor de nuestra misión. Amén. ¿Y qué cree que usted hacía Pablo en esas oraciones? Oración contemplativa. Y ahí decía, aquí está el pastor Víctor, que Dios los bendiga con mejores cámaras, ¿no es cierto?, una productora más grande. Amén. 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 Y así a cada uno. Amén. Entonces, esa es la oración contemplativa, y repasaba uno por uno. Amén. ¿Y qué decía? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿qué cosa? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Él oró hace 2000 años. Y esa oración no alcanza. ¿Cuánto lo alcanza esa oración? Hermanos, todos los que creen que esa oración lo alcanza. Para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Escucha bien. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. El entendimiento tiene ojos. Tiene 2 ojos. Amén. Pero muchos todavía lo tienen cerrado. Amén. Así que por eso dile a aquel lado, abre los ojos. Amén. Para que sean iluminados. Escuche. Propósito, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Hemos sido llamados a una esperanza. Pero no es la esperanza del pobre. ¿Cuál es la esperanza del pobre? Quizás algún día cambie mi situación. ¿Ya? Ojalá que pueda. Pero la esperanza de Dios es distinta. Es con certeza. La fe con presente, esperanza con futuro. Amén. Y vamos a terminar bien. Amén. Pero con más ánimo. Amén. Vamos a terminar bien. Amén. Porque no somos obra nuestra, somos obra del Espíritu Santo. Amén. Él que nos está tratando, nos está perfeccionando. Amén. Y de esa manera, cuando los ojos se han abierto, cuando el candelero iluminaba allá adentro, ¿no es cierto?, esa era la única luz que había. Escuchen bien, dice, para que sepáis cuál es la esperanza que nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿De qué habla? Habla de riquezas en plural. Hay riquezas. Y no dice de los santos, dice en los santos. Dentro suyo hay riquezas. Amén. Amén. Hay que sacarlas para afuera. Por eso a veces mucha gente dice que tengo una alabanza tan profunda que no sale ni para afuera. ¿Ya? Es que es muy profunda. Demasiado profunda. No sé cuántos de eso habrán por acá. ¿Ya? Y de esa manera vemos que la palabra empieza a hacer todas esas cosas, a producir todas esas cosas, hermano, y te empieza a dar sabiduría, hermano, aplicación, porque es práctica, no es teórica. Toda la que se enseña en la universidad es, hermano, de Grecia, es el espíritu de Grecia. Ese particionó las cosas, Dios no las particiona. Entonces la sabiduría judía que esta, hermano, y no particiona las cosas. Entonces nosotros siempre la bendición lo asociamos con lo espiritual, y es verdad, hermano. ¿Ya? Y uno decía, me voy re bendecido, claro. Y ahí no tengo ni cómo hacerlo para irme en la micro. Llego a la casa, no tengo que comer, pero es que me vine bendecido. ¿Claro? Pero Dios, cuando te bendice en todas las áreas, cuerpo, alma, espíritu. Amén. Bendice tu casa, tu artesa de amasar, tu despensa, tu economía. Te bendice completamente, porque las mujeres que están acá no creen que van a estar contentas la vida cantando en la cocina, no tengo que cocinar, no sé qué voy a hacer almuerzo, aleluya, qué alegría. Y ahí es donde se arma uno de los más grandes conflictos. Y yo creo que de ahí nació esa canción, levántate hombre flojo, sale a hacer algo, inventa algo. Entonces eso hace la palabra. Y todo es práctica. Es como nosotros hoy día, hermano. Yo le hablaba, 25 años podemos estar atrasados con los que van en la cresta de la ola. Por ejemplo, vieron algunos que alguna vez fueron a orar a algún cerro, porque les llegó que algunos ya estaban orando los cerros. Pero esos que estaban orando los cerros, hermano, eso compraron los cerros, la montaña, todo, hermano. ¿Ya? Y esos que fueron a orar los cerros ya no van a orar los cerros. Pero los otros que van fluyendo en eso, es a comprar la montaña completa. Y tienen sus lugares de retiro en esas montañas. Amén.
muy distinto a nosotros, ¿ya? Otros hermanos, por ejemplo, un expositor bíblico, él me contaba que él, cuando estuvo en Corea, hermano, Corea con Brasil, hermano, con Nigeria, con otras partes del mundo, son los países más evangelizados, donde el evangelio lleva como, ¿no es cierto?, la tutela, el estandarte, marca tendencia. Y él, su primera noche fue la más llamativa cuando de pronto empezaron a hacer iluminar la ventana, entonces se levanta y va a ver que en toda la ciudad, porque estaba en un alto, se empezaron a prender luces, y eran cruces, ¿ya? Y de repente quedó todo iluminado, porque allá es mucho más grande que acá, porque imagínense que toda la población de Chile es una ciudad de Brasil, imagínense. Una ciudad en otro país es toda la población de todo Chile. Y todas las cruces significaban que eran las iglesias. Escúchame bien, porque ellos, como son más modernos los coreanos, ¿ya? La vida es muy ajetreada, y ¿sabes qué hacen? En la mañana, todos en la mañana van a orar en la iglesia. Y todos toman desayuno juntos en la iglesia y después se van a trabajar. ¿Se da cuenta? Igual que nosotros. ¿Ah? Capaz que nos lleven ya como 30 años. ¿Ya? Está muy avanzado, hermano. ¿Ya? Muy avanzado en las cosas de Dios. ¿Ya? Y en sus lugares de trabajo al mediodía, ellos consiguen lugares que les den para que ellos hagan su servicio. Y así van captando miles de gente. ¿Ya? Entonces todo eso lo hace la palabra. ¿Amén? A ellos les empezaron a hablar de otras cosas, que no nos pueden estar predicando siempre lo mismo, ¿ya? Siempre con el mismo tema. Yo le contaba a ese que se enojaba cuando iba a la iglesia porque digo que siempre estaban con el nacimiento de Cristo, y digo, ya me tienen aburrido, y lo que pasaba es que él iba solamente para Navidad a la iglesia. Entonces, no había otro tema, siempre con el mismo tema. Pero hay que variar. Yo quiero decirles que en la Biblia hay más temas de qué predicar que no de qué predicar. Porque mucha gente dice, no hay de qué predicar. Está lleno de temas. Los antiguos, hermanos, los hermanos de la iglesia, sin conocimiento, los primeros que nos enseñan que la Biblia es importante que tenga una buena concordancia. ¿Amén? ¿Cuántos tienen Biblia con concordancia? ¿Amén? ¿La usan? ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros vamos aprendiendo a usar esa espada. ¿Amén? La palabra del Señor. Y vemos ahí que Jesús, ¿no es cierto?, fue que dijo, cuando habló, dijo, yo soy la luz del mundo. ¿No es cierto? El que me sigue no andará en tinieblas. Eso es muy importante hoy día, hermano. ¿Ya? Sino que tendrá la luz de la vida. ¿Amén? La luz, muy importante. Entonces, vemos, hermano, que de esta forma, vemos que el candelero o candelabro es tipo de Cristo. Diga, tipo de Cristo. Entonces, la luz de Dios ilumina al hombre como un ser responsable, al perdido, al pecador. La Biblia lo sitúa en las tinieblas, y la Biblia nos enseña que las tinieblas no están ociosas, sino que están activas, no son neutrales, son perversas, ¿ya? Y tratan o intentan extinguir la luz de Dios. Entonces tiene que haber abundancia de palabras. Escúcheme bien esta parte. Porque Satanás no puede operar en la luz. ¿Me escuchó bien? Solamente puede operar, hermano, en las tinieblas. Amén. Eso es muy importante. Entonces, si aquí todo estuviera oscuro y prende la luz, todo queda descubierto. Y hay momentos, a veces, de revelación, donde fluye la ciencia, donde fluye, hermano, los dones de discernimiento de espíritu, que, disculpe la palabra, a veces queda la grega, hermano. Ahí en Renca, en una ocasión, hermano, cuando Dios empezó a operar de esa manera, algunos acá empezaron a murmurar y empezaron a decir, están sabiando, parece. Así, la mayoría de los hermanitos de la iglesia vendía pasta base en su casa. ¿Ya? Así que había buena ofrenda. Pero Dios, hermano, empezó a sacar a luz todas esas cosas. Amén. Entonces a veces hay mucha luz, ¿ya? Y todas las cosas son desnudas ante Dios. Amén. Mucha palabra, a veces se da eso, hermano, ¿ya? Entonces,
la Biblia no habla del poder de las tinieblas, hermano, que indica un dominio usurpador, esclavizante, oscurantista. Entonces, las tinieblas representan el alejamiento de una persona de Dios. Amén. Eso es muy importante. Entonces, hay que llegar con la luz de la palabra, iluminar el lugar oscuro. Recuerde que en los lugares donde no hay palabra, esto tiene que saberlo el evangelista, que hay muchos lugares donde no ha llegado la palabra, y ya tiene que ir con eso en mente, que existe mucha posibilidad que en esos lugares haya posesión demoníaca. Existe mucha posibilidad. Porque la Biblia nos enseña que los espíritus andan ahí en los lugares secos. Y la palabra, ¿no es cierto?, es símbolo del agua. Amén. Entonces, por eso existe mucha posibilidad que haya posesión demoníaca. Pero escúchame bien, no todos van a andar como el gadareno, ¿no es cierto?, con la ropa con harapo, ¿no es cierto?, sucio, maloliente, porque Jesús, cuando estaba en la sinagoga, los que estaban ahí no tenían pinta ni apariencia de endemoniado. Y apenas él se puso pie ahí, ¿no es cierto?, se manifestaron los demonios. Y en algunos lugares pasa que uno llega, los ve bien peinaditos, bien perfumados, y se predica la palabra y de repente empiezan. En una ocasión me pasó, yo llegué con unos hermanos de la iglesia y apenas entramos en ese lugar, hermano, se manifiestan como 7 o 8 hermanos. Y todavía no empezaba ni el culto, hermano. ¿Ya? Entonces eso pasa, eso sucede cuando, ¿no es cierto?, la palabra, ¿no es cierto?, va a ser expuesta. O bien, hermano, ¿sabe qué hacen los demonios? Porque son estratégicos. La orden es tratar, ¿no es cierto?, de que esa persona no reciba el mensaje. ¿Ya? Si lo tienen controlado, le van a provocar, escúchame bien, muchos sueños. A veces no es un sueño normal, no es que la persona se haya acostado tarde, no es que se quedó conversando tarde, ni tomando mate tarde y que está con sueño, sino que es un espíritu de sueño que está tratando de que esa persona no reciba la palabra, porque esos demonios saben que si recibe la palabra lo va a hacer libre. Entonces es una estrategia. O de repente algunos empiezan a sacar la lengua, pero no es que le estén sacando la lengua, ¿ya?, sino que la empiezan a sacar rápida y es muy rápido, ¿ya? Y son manifestaciones de serpiente, ¿verdad? O de repente, a veces cuando nos caído al suelo, yo creo que la pastora Betty acá sabe mucho de eso, tenía mucha experiencia, tienen estos movimientos serpentinos, como una serpiente, ¿ya? O bien caer en cáncer, ¿ya? Pero es una estrategia de los demonios para que esa persona no sea libre, ¿ya? Entonces, por eso ahí, en ese momento, si hay palabra, la persona va a estar atenta, nosotros con los ojos del espíritu bien abiertos, y la orden a veces, los demonios son estratégicos, la orden es que se queden todos quietos, y a veces no se quieren manifestar. Y muchas veces están escondidos, se esconden en algunas partes, pero a veces cuando viene el discernimiento del espíritu, ¿no es cierto?, donde se esconden, ¿no es cierto?, de allí tienen que salir a la orden de Cristo Jesús. ¿Amén? Y si tienen poderes, hermanos, porque Satanás es poderoso, pero no todo poderoso. Y si hubiera un brujo, un adivino, un hechicero, un agorero en medio, queda anulado ante el poder de Dios. Su poder queda completamente anulado. Entonces, en ese momento, hay que empezar a usar la espada de Dios y comenzar a cortar con todas esas cosas que están entre medio, ¿ya? Y comienza la liberación, ¿ya?, de las personas, de las vidas. Y de repente hay confesión de gente que dice: yo hoy mismo me iba a matar con mi hija, iba a matar a todos, o me iba a quitar la vida, o iba a hacer esto, otro, iba a quemar la casa, ¿ya? Entonces todas esas cosas se dan, ¿no es cierto?, cuando hay una fuerte exposición de la palabra. Amén. Aquí estoy viendo a alguien que se quiere entregar, parece. Y vemos de esa manera que es tipo también del creyente, hermano. Con esto voy a terminar. No avanzamos mucho, pero con esto voy a terminar. Esto también nos habla del proceso. Recuerde que es de oro. Amén. Diga de oro. Pero el oro, hermano, usted lo ve, hermano, que cuando uno busca las perlas
las joyas de Dios es como ese que busca la veta de oro, que cuando la encontró se murió. Pasó muchos años buscando la veta de oro, ¿ya? La encontró, y cuando el oro se saca, viene sucio, ¿no es cierto? Hay que sacarle la tierra, hay que purificarlo, un proceso, y eso significa que Dios cuando nos toma, nos limpia y nos purifica, y comienza un proceso. A nosotros nos gustan mucho los sucesos. El nacimiento de un bebé es un suceso, pero enseñarlo, hacerlo madurar es un proceso muy largo. Amén. La salvación también, ¿no es cierto?, es un suceso. Cuando alguien nace, lo alegramos, ¿no es cierto? Pero de ahí a que, ¿no es cierto?, se mantenga bien e íntegro, eso es un proceso. Amén. Entonces, recibir el carácter de Cristo no lo podemos recibir por imposición de mano, porque eso a través de un proceso. Amén. Entonces, parte de eso, del proceso, es el sufrimiento, hermano. Y nosotros vemos que en la fiesta de la Pascua se comía un cordero, hermano, con panes y levadura, pero también con hierbas amargas, y eso simboliza el sufrimiento de Cristo también en la salvación, porque nos llamó a sufrir por su causa. Por eso en Hechos, cuando se predicaba, decían, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario. Diga, es necesario. Dígalo de nuevo, es necesario. Una vez más fuerte, es necesario. Y con esto voy a terminar. Mira, en un solo capítulo, 3 veces Juan te va a decir que es necesario. Y la palabra necesario significa que no hay otra alternativa, es necesario. Con esto voy a terminar. En el capítulo 3 de Juan, en el verso 7, dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Amén. No es opcional. Amén. No es de gusto. Es necesario nacer de nuevo. Diga, es necesario nacer de nuevo. No hay otra alternativa. En el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. Era necesario que Él fuera a la cruz y tomara nuestro lugar. Y en el verso 30, es necesario que Él crezca, pero que yo amén. Es necesario, no hay otra alternativa. Pónganse en pie, mis hermanos. Vamos a estar orando. Vamos a dar gracias para terminar esta parte.